El Grande de las 5 está siendo transmitido por Radio Capital 105.7 FM, en Facebook y YouTube por Radio Capital Oficial, en las aplicaciones celulares como Radio Capital Macro, Macro con K, y en www.radiocapital.es. Además, en la costa norte de Manabí, por Jama TV Canal 2. El Grande de las 5. Primeros en informar. Primeros en mostrar los hechos tal y como son, investigando y mostrando siempre la verdad. Radio Capital 105.7 FM presenta El Grande de las 5. El Grande de las 5. Capital, la radio que une al Ecuador. Doctora Rocío González, a quien tenemos como invitado. Sí, señor. Buenos días a todos los amigos que recién se conectan aquí en Radio Capital 105.7. Tenemos ya en nuestra sala de espera vía Zoom al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador. Economista, buenos días. Hola, Rocío, buenos días. Creo que está Moisés, Luis, y a través de las ondas de Radio Capital, un inmenso abrazo a Puerto Viejo, a Manabí y a la patria entera. Gracias, economista. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Frío, calor? ¿Dónde está? No, acá ha mejorado mucho el tiempo, aunque cambia, ¿no? Pero estos últimos días sí ha habido sol, unos 17, 18 grados. No he tenido tiempo de salir en bicicleta, lastimosamente, he estado bien ocupado. Oye, en todo caso, ¿quién es el DJ de la radio? Porque con las canciones revolucionarias de los 60, pues es la época de Lucho Andrade, pues, nosotros somos modernos, pues. Yo ni nací en esa época. Poema de Nicolás Guillén, La Muralla. Sugiera cuál. Cantado por Ana Belén y Víctor Manuel, que cantan precioso, pero esta versión no me gusta. ¿Cuál es? Cubano Nicolás Guillén. El poeta nacional de Cuba, sí, Nicolás Guillén, afro. Usted sabe algo, que donde manda capitán no manda marinero. ¿Sí le han dicho eso? Pero tiene que actualizarse un poquito, pues eso es del año 60. Ya vamos a darle el recado al abogado. Ojalá esté escuchando para que vaya sabiendo. Economista, para iniciar la conversación queríamos consultarle, se habla mucho de fraude o no fraude electoral, el gobierno no reconoce que haya fraude, dice que son legítimos los resultados del pasado domingo 13 de abril, ustedes no han reconocido los resultados, tienen algunas observaciones al proceso electoral, a lo que pasó el día del escrutinio también, y quería hacerle la consulta, ¿se mantiene hoy la decisión de no reconocer los resultados y a qué instancias o qué recursos va a presentar la Revolución Ciudadana para intentar transparentar los resultados del domingo 13 de abril? Totalmente nos mantenemos, nosotros no somos payasos, no somos irresponsables. Decimos las cosas porque las sabemos. 11 encuestas preelectorales no pueden estar equivocadas, pues si se equivoca será 2 o 3 puntos, pero con 11 puntos. 3 exit poll el día de las elecciones no pueden estar equivocados. 3 encuestas postelectorales. Postelectoralmente, por el efecto triunfalismo, uno tiende a decirle a nuestra gente, ¿no? Voté por el ganador. Pese a eso, hemos hecho 3 encuestas postelectorales. 2 ponen de ganadora con 3, 4 puntos a Luisa, como eran nuestros pronósticos en las encuestas que teníamos, y una la pone con empate técnico. Pero íbamos a estar 15 y 16 puntos abajo, sin verdad nos ganaron con 11 puntos, porque hay que añadir, como le decía, esto triunfalismo. Problemado. Veamos ejemplos matemáticos. Aquí tengo el estudio de un profesor de la Politécnica. Aquí no conozco, por si acaso. He revisado el estudio, está bien hecho. Ahí hay algo que no coincido, pero no ha alterado resultados. Se llama el profesor Danilo Gortaire Játiva. Mire la conclusión. Esto es estadística, ¿no? Hace una distribución normal, parte de un supuesto 50-50 probabilidades de repartirse los votos en disputa. Había como 1.500.000 votos. La probabilidad de que no va a ser ganado, llevado 90% de los votos y nosotros solo 10% de los votos de disputa es nula. A eso llega el profesor Gortaire, la conclusión, con otros matemáticos que ya les voy a mencionar, ¿no? Entonces, permítanme leer la conclusión para que vean quiénes son los locos, ¿no? Conclusión, en las 3 formas de análisis expuestas anteriormente, el resultado de qué tan probable es que en la presentación del CN representada en la figura, el candidato nuevo obtenga 1.207.597 votos, está hablando del 1.500.000 en disputa, mientras que el candidato González cerca de 59.197 votos, es un suceso con probabilidad nula.
Es decir, es un suceso imposible. Y eso también lo dice Francisco Rodríguez, venezolano opositor de la Universidad de Denver. Por ejemplo, los votos en disputa de los candidatos que no llegaron a segunda vuelta, Pachacuti, esta señora Andrea González, el Partido Socialista, los socialcristianos, era 1.200.000 votos. En promedio en América Latina, el ganador de la segunda vuelta se lleva 55% de esos 1.200.000. No son los mismos votos, puede captar votos blancos que disminuyeron, más gente que vino a votar, pero en proporción a los votos de los candidatos que no están en segunda vuelta, el promedio del ganador en América Latina es 55% y el perdedor se lleva 45%. La máxima cantidad histórica que se había llevado un ganador en segunda vuelta era 96%. En las elecciones de Haití del 2010, abiertamente fraudulenta. Bueno, Noboa se lleva el 110%. El promedio de América Latina es 55%. Se lleva el 110% como proporción de los votos de los candidatos de primera vuelta que no participan. Entonces, a todas luces, y estadísticamente, matemáticamente, electoralmente imposible. Más muestras si quieren, ¿no? Bueno, puede ser que él obtenga más votos y nosotros menos votos. Que todas las encuestas se equivocaron, eso es casi imposible. Pero asumamos, ¿no? Para efectos de análisis, que todas las encuestas se equivocaron, el exit poll se equivocó, las encuestas postelectorales se equivocaron. ¿Cómo me explican que disminuyamos votación de primera a segunda vuelta? Esto es casi imposible electoralmente. Por ejemplo, en el propio Manabí, ¿ya? En el propio Manabí, El Carmen, parroquia San Pedro de Suma, hay caída de votos de Luisa González con respecto a la primera vuelta. ¿Cómo se explica eso? La descubrieron azotando a su mamá, qué sé yo, que era bruja. ¿Qué pasó? O sea, que debe ser un evento, pero absolutamente extraordinario. No vengan que los bonos, que los de tercera edad, todo eso ha sido desechado, todo eso ya lo teníamos detectado en las encuestas. Recuerden que los bonos se empezaron a repartir desde el 20 de marzo. Los adultos mayores no tienen la participación es la misma que en el 2023, que en el 2021. Y los adultos mayores también votan por nosotros. Que no vengan con esos cuentos, con esas tonterías. Que se dijo que los gestores de SPA, por cada error que nosotros cometíamos, Noboa cometía 3. Acuérdense, los chats de la Viña, el campo Sacha, el derrame de petróleo en Esmeraldas y tantas cosas más. No hay por dónde. Le doy otro ejemplo. Manabí, Jipijapa, parroquia Dr. Miguel Morán Lucio. Luisa retrocede. Manabí, Jipijapa, San Lorenzo de Jipijapa, parroquia. Luisa retrocede. Y de esto hay miles de mesas donde Luisa retrocede. Algunas veces ya groseramente. O sea, si sacamos Belisario Quevedo en Quito, en mesas donde sacamos 145 votos en la primera vuelta, ahora sacamos 80 votos. Eso no existe. Eso que hicieron fraude y se les pasó la mano. Y tenemos una teoría del fraude, ¿no? Pero ¿cómo confiar en las encuestadoras? Yo hago esta pregunta porque hay una crisis de encuestadoras en el país. En los últimos 3 o 4 procesos electorales las encuestadoras le han mentido al país con los resultados. O a favor del gobierno o a favor del candidato opositor. Las encuestas han terminado mintiendo. De hecho, en la primera vuelta electoral, ninguna encuestadora se acercó, por ejemplo, a decirle al país que Luisa González tenía 44% y que Noboa 44%. Dijeron otros resultados. De pronto el margen de distancia entre un candidato y el otro sí se sostuvo, pero no la cantidad de votos o el porcentaje de votos que finalmente terminaron teniendo ambos candidatos. Por eso le pregunto, ¿es posible confiar en las encuestadoras en medio de la crisis que hay de datos hoy en el país? No es correcto lo que usted dice. Son sus encuestadoras que se equivocaron. Comunicaliza, Sedato, los mismos de siempre. Nuestras encuestadoras, nosotros trabajamos con con una encuesta presencial y después con 2 encuestas en línea y un tracking presencial. Eso dio exacto. Recuerden la primera vuelta, cuando se declaró ganador en una sola vuelta Noboa con el exit poll chimbo, con los datos del CNE, cuando empezaron a meter solo las provincias que beneficiaban a Noboa y no metían Manabí, no metían donde lo arrasábamos. La gente decía, chuta, ya no ganó una sola vuelta. Nosotros dijimos, no, no es verdad, incluso vamos a ganar con 50.000 votos, 100.000 votos. Y eso daba la proyección. Hubo un apagón y se quebró la tendencia, pero en verdad empatamos. Y nuestras encuestas, sí, nadie puede decir, va a quedar 44.017 a 44, no, es imposible, ¿no? Acertar puntualmente. Pero dentro de los márgenes de error, o sea, Luisa va a sacar 45%, más o menos un margen de error de 2.5,
Novoa va a sacar 43%, más o menos 2.5%. Nuestras encuestas se acercaron, cuidado, sí acertaron nuestras encuestas. Y de hecho Luisa ganó también la primera vuelta, nos robaron decenas de miles de votos, ¿no? Ganamos con poco, pero ganamos. Y esta segunda vuelta, nuevamente nuestras encuestas, les aseguro que son bastante aproximadas a la realidad. Son las encuestas de ellos las que siempre se equivocan. Nosotros conocemos de esto, no nos dejamos engañar. Ahora preguntarle, economista, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes sobre el apoyo de los sectores de izquierda en el país en la segunda vuelta electoral? Porque lo que se pensó es que se sume algún porcentaje de votos en la segunda vuelta y no pasó. De hecho, hay algunos líderes indígenas de la CONAIE, del propio Pachacuti, que aseguran este acuerdo que hubo entre la Revolución Ciudadana y Pachacuti fue un acuerdo entre dirigentes y no entre la base social como tal, no entre la militancia de la CONAIE, y que por esa razón no se endosaron los votos. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo valora usted el acuerdo nacional que se hizo? No es cierto, fue un imposible. Issa tuvo 550.000 votos, que no los tuvo Luis en la primera vuelta ni tampoco Novoa. Supónganse que los 550.000 votos hayan ido a donde Novoa, ya es imposible. Y los otros 700.000, los otros 650.000, ¿de dónde salieron? De ventaja, ¿ya? Entonces es imposible, entienden que es imposible. Además, este supuesto que le estoy diciendo, para aún así que no le alcance, no se dio. Por más que no sea orgánico Pachacuti, bueno, algún indígena haber votado por nosotros, pero los resultados dicen que ninguno. Eso es imposible, eso es fraude. No traten de buscar la cuadratura del círculo, no traten de explicar lo inexplicable. Los resultados son inexplicables, los resultados son imposibles. Y lo que hay que buscar es cómo se hizo el fraude. Y el fraude está en las urnas, con votos adulterados, votos cambiados, y por eso no quieren abrir la urna. Economista, disculpe una consulta. El tema del fraude, que para ustedes está reconocido, ¿va a mantener esta tendencia o vamos a parar? Yo sí creo, como decía mi compañero, que en los últimos tiempos se ha notado mucho el hecho de que las encuestadoras no falsean las cifras, pero yo sí creo que no son exactas. No son exactas y a veces eso genera en ciertos partidos, en ciertos candidatos, falsas ilusiones. No creo que haya nunca sido... una encuesta es exacta, no sé a qué se refiere Rocío con exacto. Usted nunca puede decir la probabilidad en variables continuas, distribución normal, ¿no? Pero incluso en cualquier variable de distribución continua, de que Novoa saque 44.5 y Luisa 44.2 es cero. Nadie puede, así no se trabaja en términos estadísticos. Se trabaja en intervalos de confianza. Con una confianza del 95%, quiere decir que todavía hay 5% de margen de error, el resultado va a estar que Luisa tenga 45 y Novoa 44, con margen de error de 2.5. Eso quiere decir que Luisa puede tener 2.5 más, 2.5 menos, o Novoa, y todo eso está dentro de ese intervalo de confianza, con 95% de confianza. Pero todavía hay un 5% de probabilidad que el resultado esté fuera de ese intervalo. Así es como se trabaja en estadística, no existe encuesta exacta, es un error grave. Pero en todo caso nuestras encuestas, les aseguro, acertaron la primera vuelta, acertaron 2023 en el margen de error. 2023 estábamos un poco arriba nosotros, pero en el margen de error. En el 2021 estábamos un poco arriba nosotros con Lazo, pero en el margen de error. ¿Ya? Nunca se han salido nuestras encuestas del margen de error. Entonces nuestras encuestas no han fallado, y no trabajamos con una, trabajamos con 4 encuestadoras, Rocío. Que se equivoquen las 4, la probabilidad es nula también. Economista, hubieron errores en la campaña del binomio que presentó la Revolución Ciudadana. Haciendo un balance general de cómo se configuró y cómo se desarrolló la estrategia de campaña en la segunda vuelta, ¿cree usted que sí hubieron algunos errores puntuales que le permitieron sobrevivir al gobierno en los momentos más débiles? Y hago esta pregunta porque tal vez hubieron temas que necesita discutir el país, pero que de pronto no debieron ser discutidos durante la campaña electoral, como el hecho de haber conversado sobre la estabilidad o la no estabilidad del dólar en estos momentos, sobre haber hablado de estrategias para mejorar la paz social como los gestores de paz, puntos que el gobierno transfiguró desde el discurso y se sembró acá la campaña del miedo en la ciudadanía, y la gente empezó a pensar si era o no prudente votar por la candidatura de la Revolución Ciudadana. Le consulto, ¿cree usted que sí fue un error hablar de esos temas en la campaña electoral o los resultados se deben a otra cosa?
Moisés, primero, usted está tratando de explicar los resultados, son inexplicables. Por cada error que cometíamos nosotros, nos va a cometer 3. O no existía el Campo Sacha, los chats de la Viña, su pelea con su esposa, el derrame de Esmeralda, donde ni siquiera se apareció. Entonces, por cada error que cometíamos, ellos cometían 3. Imposible tener una campaña sin errores. Yo le diría, en la segunda vuelta, por el contrario, la campaña fue muy buena. En la primera vuelta sí cometimos grandes errores y tal vez debemos liquidar este asunto. Si se hubieran hecho bien las cosas en la primera vuelta, hubiera estado liquidada ya en la primera vuelta. Me refiero a que hubiéramos ganado con una ventaja cómoda y no hubiera podido hacer fraude siquiera en la segunda vuelta. Pero no traten de explicar lo inexplicable. No hay campaña sin errores, así como nosotros cometimos errores, ya les voy a explicar algunos de esos errores, ¿no? Ellos cometieron, por cada error que cometíamos, nuestro mejor director de campaña era Novoa. Todos los errores que cometía ese muchacho. Se salía a las caravanas, dejaba esperando a la gente, no hablaba más de 3 minutos, porque no puede hilar ni un discurso. O sea, era terrible, terrible, su campaña era terrible. Claro, con todo el gobierno metido regalando bonos, cocinas, matutes en aduana, pero y aún así subía. Ahora, ¿cuáles son los errores? Por ejemplo, hablar de la estabilidad del dólar, lo que habla Ricardo Patiño es correcto, se está debilitando el dólar a nivel mundial, pero lo sacan todo de contexto y la gente está asustada. Pero además, esa fue una entrevista hace 6, 8 meses que yo hago para Rosa Today, y para que vean la mala suerte, cada vez que presentan un capítulo, porque hay varias entrevistas grabadas, 6, 8 personas esperando, nos consultan. Pero lastimosamente, la directora del programa, Anastasia, mi jefe inmediata, estaba con permiso de embarazo y no nos consultan. Y sacan justo la entrevista con Ricardo, donde correctamente habla del debilitamiento del dólar a nivel mundial y le dan la vuelta, ¿no? Lo de los gestores de paz es un programa de las Naciones Unidas, por Dios. Programa de las Naciones Unidas, recomendación de Naciones Unidas. El trabajo con la comunidad, donde hay un coordinador de la comunidad, le dieron la vuelta. Pero yo creo que es un error eso. Alguien, o sea, yo no estoy allá, pero si hubiera visto eso, hubiera dicho enseguida, esto le van a dar la vuelta a estos sinvergüenza. Cualquier cosa lo satanizan, más las mafias mediáticas, porque Ecuavisa sacó hasta un ejército paralelo, pero eran los gestores de paz. Y esa es otra reflexión que hay que hacer. Mientras tengamos esa mafia mediática, esa prensa hegemónica, que no informa, sino que manipula, no se engañen. No tendremos democracia. Habrá elecciones, pero no elecciones libres. Porque para tener elecciones libres debemos tener información, verdad. Solamente la verdad os hará libre, ¿verdad? Dice el Evangelio. Y con esa prensa nunca tenemos verdad, nunca tenemos información, solo tenemos manipulación. Economista, para alegrarle el día, de parte de su amigo don Luis Zambrano, el panadero, dice que lo sigue queriendo, admirando y le manda un fuerte abrazo, mi eterno presidente. ¿Y por qué cree que mi vida no es alegre? No, honestamente no quiero engañarlo, ¿no? Son momentos muy duros de mi vida, no los más duros siquiera, y yo sé relativizar, pero mi proyecto vital es mi patria, ¿no? Ver cómo la han destrozado y ver que esto se la roba 4 años más para convertirla en una hacienda bananera, un gobierno totalmente inútil, un tipo malo, sin escrúpulos. Sí, por supuesto que me golpea muy fuerte, ¿no? Pero sé relativizar, o sea, por ejemplo, o sea, yo prefiero 1000 veces, aunque me duele en el alma mi país, enfrentar una prueba así, que un hijo sin salud, ¿no? Un hijo con una enfermedad terminal, un hijo con una discapacidad muy fuerte. Mi cariño y respeto a los padres que con tanto amor cuidan a sus hijos con fuertes discapacidades intelectuales, corporales, etcétera, ¿no? Esas son las verdaderas pruebas de la vida. Entonces, yo tuve una hermana que cuando tenía 13 años falleció, ella tenía 12 años, solo 11 meses de diferencia, era muy cercana a mí. Esas son las verdaderas pruebas de la vida. Esto también es una prueba. A mí me duele en el alma mi país como lo han destrozado, pero sé relativizar y sé que hay gente que tiene mayores cruces. Y hay que llevar la cruz que le ponen a una, hay que llevarla con alegría. Aunque no crea, aquí mi inspiración son los migrantes, ¿no? Porque cuando usted escucha la historia de los migrantes, cómo vinieron, cómo tenían que dormir en los parques, cómo no comían 3, 4 días, cómo algunos los metieron presos por robarse una hamburguesa, porque se morían de hambre, cómo tuvieron que dar a sus hijos 6, 7 años sin verlos cuando tenían 1 o 2 añitos. Usted dice, estas pruebas no son nada. Economista, hacer una pregunta puntual y voy a la fuente, consulta a usted porque hoy se filtran muchos chats, se filtran muchos audios, se le endosan voces a la gente, textos a la gente y dentro de eso se habla, por ejemplo, que usted no estuvo a gusto con la estrategia de campaña de los hermanos Alvarado. ¿Es cierto esto? Hay responsabilidad también de la gente que se sentó allí a construir la campaña de la Revolución Ciudadana en estas elecciones. Le consulto. Mire, eso es la táctica de los romanos.
al pueblo pan y circo para tenerlo contento. Y lastimosamente hay mucho circo, pero muy poco pan, que además nos lleva a otra reflexión. Tenemos el país más inseguro, uno de los más inseguros del mundo, el más inseguro de América Latina, totalmente tomado por el crimen organizado. Pero ¿qué está preocupada la alcaldía, la fiscalía y los medios de comunicación? Que la grabación que dijeron que los hermanos Alvarado, que el otro dijo esta cosa, esa chismografía barata, por Dios, ¿qué nos pasa? Ecuatoriano, somos un país desarrollado. Jamás se atrevería un medio de comunicación a presentar, peor una fiscalía a perseguir, pero los ciudadanos, si se atrevían a hacerlo las autoridades o los medios, lo rechazarían totalmente. ¿Qué rechazar esa tontería? No me interesa, ¿no? Hasta donde tengo entendido, incluso a lo que usted se refiere, es que dicen que dijo. Y además es falso, pues Vinicio Alvarado es de los estrategas políticos más brillantes de América Latina, ha ganado ni sé cuántos premios. El problema es que no puede estar en Ecuador, porque es otro de los tantos perseguidos, otro de las tantas destrucciones que existen, porque la cantidad de gente buena, talento humano, que ha tenido que salir del país o que ya no quiere saber nada del sector público por la persecución brutal que se ha visto, es tremenda. Eso le hace daño a todos ustedes, rechacemos esas cosas. Les pongo solo un ejemplo. Con Trujillo, cuando se declaró emperador, ya se olvidaron, ¿no? De ahí vino toda la debacle del país. Bueno, de la traición de Moreno, pero el punto de quiebre fue el trujillato. Era presidente en ese momento del Consejo de Judicatura Gustavo Yal, PhD en Derecho Internacional de la Sorbona, de París, una de las mejores universidades del mundo. Lo votaron amenazándolo, maltratándolo, y pusieron a la concuñada de Moreno, una mujer absolutamente básica. Eso es lo que ha pasado en el país. Estamos en manos de los peores. Entonces ya no demos chance a estas cosas. Rechacemos tanta tontería, la chismografía, la manipulación. Rechacemos esas cosas y rechacemos la persecución porque, como le decía, Vinicio Alvarado, uno de los estrategas más brillantes de América Latina, ha recibido premios continentales, tiene también que estar fuera del país por la brutal persecución que hemos sufrido. A la Revolución Ciudadana como músculo político en el país. Se habla mucho de la deserción de algunos asambleístas electos y que estarían yéndose a la bancada de gobierno para armar esta mayoría que se necesita antes de la primera sesión de nombrar autoridades en la Asamblea. ¿Qué le queda a la Revolución Ciudadana? ¿Cómo sostener a los asambleístas electos y cómo se moverá también este contexto de oposición? Porque cuando Noboa hizo su primer periodo se habló de que el país necesitaba acabar con la polarización, que había que concertar, y se le concedió al gobierno casi 150 días para aprobarle los proyectos de ley que quiso. ¿Se hará lo mismo ahora? ¿Empezaremos con una oposición concertando con el gobierno o una oposición firme desde el primer día del próximo gobierno de Daniel Noboa? Entonces, Noboa es un delincuente. ¿Cómo usted va a apoyar a un delincuente? Ay, está exagerando, Correa. Vea, pues, si no es delito invadir una embajada extranjera. Vea, pues, si un marco de conflicto interno no es delito nacional, código penal, pero delito contra el derecho humanitario internacional, secuestrar a un refugiado. Miren, pues, cómo tienen a Jorge Glass aislado en una cárcel de alta seguridad. Supóngase que Jorge Glass sea un corrupto, que no lo es. ¿Por qué tiene que estar en una cárcel de alta seguridad? ¿Que es asesino en serie, capo de la mafia, peligroso para todo el país? Lo tienen incomunicado de enero, no puede ver ni su familia. ¿Usted cree que podemos apoyar a un tipo así? ¿No? Que destituye a su vicepresidenta, le mete preso al hijo para obligarla a renunciar, sale a defender a un abogado suyo, lo mete preso también. En estos momentos están persiguiendo hasta los médicos que, a pedido de la CIDH, formaron una comisión para establecer el estado de salud de Jorge. Incluso médicos del sector público, nombrados por el propio Estado. Y como dijeron, su estado de salud es muy frágil, hay que darle medidas cautelares, tienen que sacarlo de aquí. Ya lo está investigando también Fiscalía. Fiscalía que es cómplice de Noboa, como lo ha dicho la señora Verónica Sarau, creo que se llama, viuda de Villavicencio, que declaró que todo fue mentira cuando nos acusaron de la muerte de Villavicencio y fue a pedido de la fiscal. Y que la fiscal es cómplice de Noboa. Póngase a reflexionar. ¿A quién benefició la muerte de Villavicencio? Si la muerte de Villavicencio, Noboa no sería ni conocido. No es que no sería presidente, no sería ni conocido. ¿A quién benefició esa muerte? ¿Por qué siguen impunidad esa muerte? Y lo dice la viuda. Es socio de Diana Salazar, cómplice. Vaya a ver el escándalo en Francia, ¿quién le pasó los $15,000 para pagar la farra? León Bampari, un empresario importador de Bélgica, involucrado en narcotráfico. Se está manteniendo verdaderas mafias, hay que tener mucho cuidado. Un tipo así, que hace trampa, que rompe el Estado de Derecho, que no respeta los derechos humanos, las desapariciones. En un año lleva más desapariciones que Férez Cordero. Férez Cordero era el ejemplo del gobierno represor, ¿no?
En un año, este tipo tiene más desaparecidos que en 4 años con Fred Cordero, ¿no? Entonces, ¿usted cree que vamos a apoyar a alguien así? Imposible, seríamos cómplices de la tragedia nacional. La historia, siempre el tiempo nos da la razón. Puede ser que alguien no le entienda esto en un momento. Pero en nombre de falsas unidades, de colaborar ante el crimen, cohonestar a un gobierno así, es ser cómplice de ese gobierno. Y verá cómo la historia nos dará la razón. Economista, ¿y cuál es la lectura que se le puede dar a las personas como alcalde de Guayaquil, alcalde de Quito, prefecto de Quito, que a los pocos días de que se había declarado el fraude de Daniel Noboa, ellos lo apoyaron y reconocieron su gobierno? Mire, lo entiendo, pero no lo justifico. Lo entiendo porque están desesperados, Noboa chantajea, ese es otro punto, por ejemplo. Te ve la moral de la gente ahí. Pregunte, pues, en mis 10 años de gobierno yo me atrasé un día con el gobierno local. Pregúntele a Jaime Nebot, mi principal opositor, que era alcalde de Guayaquil, si un día nos atrasamos, si algún día chantajeamos con la renta, decíamos, si no me apoya, no te doy la renta. ¿Y por qué? Porque somos demócratas, somos institucionalistas, creemos en las instituciones, y porque sabemos, pues, estamos por el bien común, sabemos que presionar así a los alcaldes es perjudicar a la gente. A este no le importa nada. Vea cómo ha retrasado las asignaciones para los gobiernos locales que no se someten a él, y a los otros le da de todo. Por ejemplo, a la prefecta de Esmeralda, que es su cómplice también es Esmeralda. Entonces, ¿usted cree que podemos apoyar algo así? Entonces, entiendo ya la posición del alcalde de Guayaquil, de Quito, prefecta de Guaya, prefecta de Pichincha, pero no la justifico. Yo no hubiera conectado esos resultados que a todas luces son fraudulentos. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar con ese hecho de que usted no justifica? ¿Qué tiene que pasar? ¿Acaso todo tiene que pasar como justificación? No pasa nada. ¿Acaso no son autoridades locales elegidas por el voto popular? Economista, preguntar. Hoy el país está en crisis, se sigue agudizando la crisis social, la crisis económica. Manabí tiene los números más violentos de su historia. Acá hay casi 300 muertes en lo que va del año, en una sola ciudad. Y tenemos más muertos que días vividos en la provincia de Manabí. Preguntarle a usted, que conoce la administración del Estado, con un gobierno que fue exitoso, con gobiernos que fueron exitosos, ¿cuál es la salida a la crisis o cuáles pueden ser las estrategias para salir de la crisis que atraviesa el país? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista institucional también. No es Manabí el que tiene el año más sangriento, es el país el que tiene el año más sangriento de la historia. Si sigue la tendencia, el año más sangriento fue 2023 con cerca de 7.000 muertes. Nosotros tuvimos 900, imagínense, 900. ¿No? En el 2023 tuvo más de 7.000 homicidios intencionales, casi 8 veces lo que nosotros tuvimos en el 2016. Pero ahora, una proyección lineal, si no cambia la tendencia, acabaremos con cerca de 10.000 homicidios intencionales. Hemos tenido inicio de año, el primer trimestre más sangriento de la historia. ¿Y por qué cree que además es imposible que elijan al tipo? ¿Que la gente está loca? ¿Acaso la gente no siente la inseguridad? Es que se disfraza de Rambo y va a luchar contra la delincuencia. Para cualquier persona con algo de inteligencia te da risa, ¿no? Porque entre otras cosas, y respondo a su pregunta, para luchar contra el crimen organizado no se necesita Rambo, no se necesita mercenario, más bien se necesita un Sherlock Holmes, es cuestión de inteligencia, coordinación, por ejemplo la ruta del dinero, pero que nadie se engañe. ¿Sabe cuál es el primer paso para solucionar todo esto, Moisés, Rocío, Manavita? El cambio, pues, del poder, que salga esta gente que está involucrada con el crimen organizado. No hay voluntad de luchar contra el crimen organizado. ¿Qué gran capo está preso? Los shows de la fiscal para perseguir raterillos en el sistema de justicia, que eran sus cómplices y se pelearon, por eso los persigue, ¿no? Porque si no, no los seguirían ahí, porque ella era parte de esas mafias, ¿no? Una corrupta completa. Pero creen que así se va a resolver la inseguridad. No hay voluntad de resolverla. No hay voluntad. ¿Sabe por qué? Porque hay sectores que lucran de la situación, y básicamente el sector financiero. En el 2023, CELAC, Centro Latinoamericano de Geopolítica, calculaba que se lavaban en el sistema financiero ecuatoriano 3.500 millones de dólares. Hoy serán por lo menos 4.000 millones de dólares.
¿Usted cree que los banqueros quieren dejar ese negocio? ¿Usted cree que Lazo quiere dejar ese negocio? ¿Usted cree que Noboa quiere dejar ese negocio? ¿Usted es dueño del Banco Electoral? Si se sacan esos 4.000 millones de dinero sucio, incluso colapsa el sistema financiero. Entonces no hay ni voluntad. Usted me pide, yo le puedo dar muchas medidas concretas, pero usted me pide la medida sustancial. Sacar a esta gente del poder porque no tiene la voluntad de combatir, no tiene ni la capacidad ni la voluntad. El resto es puro show. Cuando traen a Eric Prince, mercenario, cuando se disfrazan de militares, eso no resuelve absolutamente nada, ¿no? El crimen organizado se resuelve con inteligencia, con tecnología, con cooperación internacional. Inteligencia, ruta del dinero. Córtele el dinero y se acaba, no se acaba, pero un duro golpe para el crimen organizado. ¿Pero qué hacen al respecto? Inteligencia, la ruta de la droga, la ruta del armamento. Lo peor es que se sabe, la ruta de las exportaciones. Se sabe, pero no hay voluntad de hacer nada. La droga viene del Putumayo, las armas de Perú. Las drogas salen en contenedores de banana del puerto de Guayaquil, de los puertos privados, y que están militarizados, se ha puesto carne. No les interesa. Y con cooperación internacional, ¿quiénes son las víctimas de Ecuador ahora convertido en el principal exportador de cocaína del planeta? Bélgica entra por el puerto de Amberes, Holanda por el puerto de Rotterdam. Coordinen, estarán encantados. España, lo poco que se ha hecho de capturar capos de la droga es porque España ha investigado y los ha ordenado. Si no, acá no se hace absolutamente nada. Están ansiosos los europeos, le está matando la droga. Hay nuevos fenómenos en Europa, balaceras a causa de droga que no existían antes. Aquí solo ve, en Europa, yo estoy en Bélgica, una tristeza enorme cuando hablan de Ecuador es solo para malas noticias, el ejemplo de todo lo malo, las mafias, exportación de cocaína, la violencia, etc. Coordinemos con esos países, estarán dispuestos a financiar, pero no hay verdadera voluntad política y no es trayendo mercenarios que se va a solucionar eso. Eso es puro show. Entonces, mire, hay que saber combatir el crimen organizado y, por supuesto, la delincuencia común también, porque estamos enfatizando el crimen organizado. Desarrollo social, desarrollo humano, que haya empleo, que haya crecimiento, que la gente no migre, que no sea carne de cañón más que carne de cañón, carnada fácil para los grupos delictivos, los jóvenes, porque no tienen universidad, no tienen trabajo. Entonces, para ganarse la vida, contribuyen con eso, esas pandillas, esas bandas, etc. Desarrollo social, obviamente. Y eso implica desarrollo económico. Mejor desarrollo social, desarrollo económico, de empleo digno. No hay mejor forma de disminuir la pobreza que creando empleo digno, pero el empleo se ha destruido, la economía está en recesión. Bueno, y hay gente a la que, con todo respeto, le gusta su desarrollo, ¿no? Porque Noboa no ganó el 13 de abril, pero es claro que sí tenía bastante apoyo, ¿no? Economista, por el tiempo, una última consulta. Ustedes en su momento dijeron que el país necesita ir nuevamente a una constituyente. El gobierno ha dicho que va a promover una constituyente. ¿Apoyarán ustedes esta idea del gobierno o se hará oposición a la idea de Daniel Noboa de ir a una asamblea constituyente? ¿Por qué nosotros necesitamos una constituyente? Porque en la época de Trujillo, mire, pero hagan la comparación, miren 2007-2017, ¿cuánto vivían mejor? Es que hubo pacto con los narcos, escondió 7.000 homicidios. Crean todas esas tonterías y sigan engañándose, que así no vamos a resolver nada. Es la mediocridad. O sea, lo hicimos extraordinariamente bien, lo hicimos juntos, éramos ejemplos para el mundo. Usted sí sabe que estábamos en el puesto, por ejemplo, 14 en infraestructura, en carreteras en Ecuador, en Latinoamérica, entre 20 países latinoamericanos, y lo dejé en el primer puesto. ¿Saben eso? ¿Saben que estábamos en el puesto, no me acuerdo cuánto, en infraestructura en general? Eso significa puertos, aeropuertos, todo eso, y lo dejamos en segundo lugar en América Latina. ¿Ya? O sea, esa fue la Revolución Ciudadana, eso lo hicimos juntos. Entonces, pregúntense tan solo cuándo estábamos mejor, ¿no? Y ya se me olvidó de nuevo la pregunta, Moisés. ¿Qué pregunta me hiciste exactamente? Sí, ¿También se te olvidó a ti? Sí, consultarle si van a apoyar o no la idea del gobierno de ir a una asamblea constituyente. Ya. Entonces, pero si ganábamos, teníamos las manos atadas porque todo está tomado por el trujillato, ahí cambió todo. Sacaron 150 autoridades de control, cambiaron la Corte Constitucional, pusieron a los peores, con tal de que odien a Correa. Cambiaron 70% a la Corte Nacional, pusieron a la peor. El mejor ejemplo, Diana Salazar. ¿Usted cree que ganó el concurso? Pues sacó la máxima nota en expresión oral y Demóstenes, con esa pobre mujer no sabe ni hablar. Luego se descubre que plagió su tesis y dicen que fue impericia, no niegan. Que fue impericia, es una vergüenza mundial, eso ya dejó de ser universidad en el momento en que permite algo así. Entonces, en esas condiciones no se iba a poder gobernar. Necesitábamos una constituyente para reformas puntuales a la Constitución, por ejemplo, para dar mayor estabilidad, evitar estas disputas, que la vicepresidenta dirija la Asamblea, ¿no? Pero, y para, sobre todo, cambiar esas autoridades del trujillato que han destrozado el país.
¿ya? Este tipo quiere la constituyente para tener una constitución que permita privatizar hasta las Galápagos. No nos vamos a prestar a eso, le podemos ganar en las urnas, pero depende cómo plantee la constituyente, cuál será el sistema de elecciones, etc. Habrá que ver si se atreve a convocar una constituyente porque sabe que perdió las elecciones. ¿Usted cree que dudarían un instante si hubiesen ganado con 11 puntos, como dicen que ganaron, con 1.200.000 votos? Están dudando porque saben que perdieron. Pero pueden manipular y decir, no, este método y estos grupos, y como la Corte Constitucional les apoya cualquier cosa, puede ser entonces que sean las cámaras las que manden representantes, los diferentes sectores productivos, las ONG, las iglesias. Hay que ver cómo se plantea la constituyente. Si es un juego limpio, la apoyamos y se la ganamos, compañeros, y rescatamos la patria. Entendemos que usted tiene una agenda muy apretada el día de hoy, desde tempranas horas de la madrugada. Le vamos a agradecer mucho por haber estado aquí en Radio Capital. Pero gracias, Rocío, por hacerme quedar bien, pero se equivocó una cosa, que allá es madrugada, acá ya es la 1 de la tarde de la tarde. Sí, empecé 6:30 de la mañana, hora de Ecuador, y la gente, chuta, qué madrugador que correr. Bueno, acá sí son recién las 8:15. Acá ya estamos en 3:15. Ya está en el almuerzo usted. Ya almorcé hace rato. Qué bien, qué bien. Nosotros ni café, nada. Pero sí extraño una buena tonga. Yo los desayunos, manabas con boloncito, con chicharrón, caramba. Pero sí tengo aquí salprieta, maní, quebrado y todo eso. De repente sí me preparo mis platos manavitas. Ya le vamos a mandar un paquete con todas las delicias manabas. ¿De tonga? Sí. Pues, una buena cazuelita de pescado, imagínense. Qué rico. Y hay nuevas tongas. Un buen ceviche de ipiapa. Yo hago ceviche de ipiapa y me sale un greñoso. Y sabe que hay nuevas tongas acá. Por ejemplo, hoy se hace la variante de una tonga de longaniza. La longaniza manaba es extraordinaria. Es lo máximo, es lo mejor de Manaví. O una tonga de hornado de cerdo, por ejemplo. No, también hay que es mi favorita ahorita. Tonga de mariscos. Pero sí la he probado, la de hornado de cerdo, sí me han dado eso. Sí. Qué rico. Bien. Agradecerle, economista, por haber conversado con nosotros en esta mañana. Un gusto. Gracias, economista. Un inmenso abrazo a Manaví. Recuerden, esto es tan sencillo. Olvídense de todo lo que hemos discutido. Abran las urnas y se acabó el día. ¿Por qué no abren las urnas? Porque saben que perdí. A no dejarnos robar la democracia ni la patria, manavitas del alma, manavitas queridos. Hay varias personas que dicen que por favor se los salude, que no deje de mandarle sus saludos. La señora Daira Marmolejo, la doctora Carmen Dueñas de Rocafuerte y bueno, un sinnúmero de personas que tengo aquí, pero ya no podemos por más tiempo. Un abrazo a todas y a todos. Sí. Seguro que son Madonaba, porque no hubo un justo empate Zambrano, mandándome saludos. Sí, a su amigo el señor Zambrano. Olvido romántico Arteaga, no está por ahí, ¿no? Bien. Gracias, economista, buenos días, que pase bien. Gracias a usted, un fuerte abrazo. Capital, la radio que une al Ecuador. Las noticias más importantes de las últimas horas usted ya las escuchó y las vio en el Grande de las 5. Noticias de Ecuador para el mundo. Capital, la radio que une al Ecuador.